Una de las nociones más interesantes de Peiret, que lo alejan definitivamente del liberalismo económico, en su concepción de la democracia agraria, en la que centra su análisis del problema de la Tierra y la oportunidad que se abría en ese momento en estos confines del planeta, donde todo estaba por hacerse. Su observación de que entre la estancia y la colonia, las dos formas de producción que a partir de su labor comenzaron a convivir en Entre Ríos, había una contradicción insoluble y de cuya resolución dependía el futuro de la República. Se la plantea Urquiza, como ya mencionamos. Ha llegado el momento de decidir cuál de estas dos señoras ha de sacrificarse. Le escribe, en la alusión de que el caudillo entrerriano, raro espécimen de estanciero ilustrado e industrialista, comprendiera su idea igualitaria y optara por liquidar a esa señora que era precisamente la base de su poderío económico-político. Una estancia no pasa de ser un desierto. Millares de animales vacunos o lanares no constituyen sino rebaños, custodiados por algunos pastores a caballo, como los latifundios de la Roma de la decadencia. Peiret vincula la idea de la subdivisión de la propiedad rural a la cooperación, a la necesidad de asociarse para que millares de propietarios, soberanos cada uno en su pedazo de tierra, libres como el pampero que viene a azotar su frente, pudieran dejar atrás el vasallaje de las sociedades europeas, donde hasta ahora los derechos del hombre y del ciudadano, proclamados por tantas revoluciones, se reducen a puras abstracciones y no han podido penetrar todavía en la esfera de la realidad práctica. El problema de la propiedad debe ser abordado, sostiene, porque la propiedad es una institución que tiene dos fases, la individual y la social. Debe combinar el interés particular con el interés colectivo, pero de la preeminencia otorgada al interés individual, como sucede en Europa, provienen las crisis económicas, el pauperismo endémico y sus reacciones, el socialismo, el comunismo y todo el malestar que parece irremediable, porque los intereses coaligados con las preocupaciones no permiten una solución equitativa. Es dificilísimo, dice Peiret, reformar una sociedad antigua. En cambio aquí, en América, todo está por hacerse y es la oportunidad de hacerlo bien. Los que presiden la formación de una sociedad nueva no tendrían disculpa si incurrieran en los errores que dan tantos males resultados en otra parte. Deben aprovechar la experiencia de la historia y hacer prevalecer principios equitativos en la organización social. Deben inaugurar procederes nuevos en vez de arrastrarse penosamente en la senda trillada de las ideas vetustas, no contentándose con mirar la actualidad, sino acordándose también de las generaciones venideras. Adelantándose a los estudios que Juan B. Justo desarrollará con similar orientación, Peiret define el problema magno de la sociedad moderna. Subdivisión de la propiedad. Esto quiere decir la democratización de la propiedad aristocrática, la propiedad puesta al alcance de todos los trabajadores, de todos los hombres de buena voluntad, de corazón puro y de generosas intenciones, la condena del régimen de absorción que había establecido el coloniaje, del régimen de la conquista que ha producido el pauperismo en las sociedades europeas y que lo produciría también en las sociedades americanas, si no se tomasen con tiempo medidas para contrarrestar su influencia latífera. Emocionado con lo que encuentra en Santa Fe, en particular en la colonia Esperanza, donde en el frente de la casa municipal lee la frase subdivisión de la propiedad, afirma que en esa zona, 30 años después de iniciar la labor colonizadora, los resultados están a la vista. Los latifundios, los desiertos poblados por excepción, han desaparecido para hacer lugar a la subdivisión de la propiedad, y allí están millares de propietarios, soberanos cada uno en su pedazo de tierra, libres como el pampero que viene a azotar su frente, los cuales hubiesen vegetado eternamente en el vasallaje de las sociedades europeas, porque hasta ahora los derechos del hombre y del ciudadano, proclamados por tantas revoluciones, se reducen a puras abstracciones y no han podido penetrar todavía en la esfera de la realidad práctica. El desarrollo de una democracia agraria basada en la subdivisión de la propiedad es para Peiret, además, la única forma de evitar la concentración poblacional en las grandes ciudades, un proceso que ya advertía en 1880, cuando se preguntaba: ¿qué pasará cuando Buenos Aires tenga 1 millón de habitantes? La carestía de los alquileres, el aumento de las contribuciones, el desarrollo del lujo, la competencia desenfrenada de la lucha por la vida,
Todas esas causas y mil otras originarán ese pauperismo que es el cáncer roedor de las sociedades europeas y pondrán aquí como allí a los gobernantes en apuros. Y no solo eso, además, la vida intelectual se concentra en esas grandes ciudades, por lo que los hombres de talento o que creen tenerlo quieren ir todos a la capital, nadie se resigna a vivir en su provincia, y de ahí la congestión en la cabeza y la atrofia en las extremidades del cuerpo social. Augura, adelantándose a la figura de la cabeza de Goliat, que se propondrá en el siglo venidero. Sería de nunca acabar, afirma, enumerar todos los inconvenientes materiales, intelectuales, morales, políticos y económicos de esas monstruosas aglomeraciones humanas. Luego, en vez de fomentar su formación y de ponderarla como un progreso, los estadistas inteligentes y previsores deben propender a repartir la población sobre toda la extensión del territorio, para formar una nación de agricultores, de hombres adheridos al suelo, que son siempre y en todas partes los mejores patriotas y los conservadores del orden social. Así se constituirá una democracia agrícola. De lo contrario, se tendrán focos de agitación, de tumulto y de corrupción cada vez mayor. De manera que antes de mucho tiempo, estos pueblos nacientes nada tendrán que envidiar al bizantinismo de las sociedades del mundo antiguo. La receta para impulsar esa desconcentración de la población ya había sido probada. Pequeñas colonias democráticas con la tierra a nombre de las familias, con la provisión de animales, semillas y la tecnología necesaria para comenzar a producir, con una suerte de renta básica temporaria para asegurar la supervivencia de las familias hasta que su producción comenzara a rendir frutos, con autonomía plena, con capacidad de los colonos de nombrar un gobierno colegiado, integrado también por mujeres, como ocurrió en varias colonias, con la comunidad nombrando administradores y jueces de paz y a la vez consejos colegiales para asistir en la administración de la justicia, e incluso con la propia seguridad a partir de formar cuerpos armados propios, con sistemas cooperativos de producción, de compra de insumos, de industrialización de los productos. En su relevamiento por todo el país, Pairet ve sus ideales concretados, al menos parcialmente, en numerosos lugares y también señala limitaciones o especificidades que tienen que ver con la idiosincrasia de cada grupo de colonos. Del mismo modo, adelanta la necesidad de centros experimentales para incorporar conocimiento y tecnología a la producción agrícola, en un claro antecedente de la labor que un siglo después realizará el INTA. Mientras no se ponga en cada provincia una granja modelo, con verdaderos agrónomos no se podrá tener una idea cierta de la fuerza productiva de estas tierras, dice por un lado e insiste en el rol central del Estado en ese aspecto. Debería formarse allí un jardín de aclimatación, una quinta experimental, una granja modelo para indagar cuáles son los cultivos que conviene mejor a aquella zona. Pero, ¿quién debe y puede tomar la iniciativa de semejantes empresas? Evidentemente solo puede hacerlo el Estado, solo puede hacerlo el gobierno general. Allí se manifiesta una vez más la necesidad de la fuerza colectiva. Los esfuerzos individuales, los mismos poderes locales, no constituyen una palanca suficiente. Una reforma agraria, gradual, incongruenta, eso fue lo que soñó e impulsó Pairet como proyección natural del escenario post-casero y de la Constitución de 1853. Lo creía la base para una democracia sostenida en una pequeña y mediana burguesía del campo, formada a partir de la inmigración colonizadora y de la incorporación del elemento local. Es menester desarrollar la agricultura por la generalización de la propiedad, fraccionar el suelo, hacer desaparecer el feudalismo que se ha mantenido vivo en nuestra constitución social. Hemos conocido a propietarios que poseían 100, 200, 300 leguas cuadradas de terreno. Preguntamos qué organización social es posible con semejantes monopolios. Como para despejar toda duda, nuestro autor se ocupa de dejar claro que considera la eliminación de los latifundios improductivos como un eje de las políticas públicas que se requieren. Es difícil, por no decir imposible, encontrar otros liberales en la escena contemporánea de nuestro autor que suscriban afirmaciones como estas de Pairet. El que no trabaja su tierra, el que no la cultiva, el que no la hace producir de algún modo, debe ser expropiado. Eso es lo que dice la lógica. No es permitido acaparar la tierra para dejarla ser desierta. No puede resolverse el problema de la población sin ejercer el principio
de expropiación por causas de utilidad pública. Las orillas de los ríos, las inmediaciones de los ferrocarriles deben expropiarse, no para entregarse a compañías de especuladores, lo que no pasaría de una transformación del actual feudalismo, sino para ser colonizadas directamente por el Estado, representante, instrumento y órgano de la colectividad social. Como conclusión de esta parte, donde creo haber dejado suficientemente demostrado que el pensamiento de Peyret no puede ser más antagónico del liberalismo económico, quiero enfatizar también que sus ideas presentan una distancia similar de aquellas que todavía confunden la aspiración del socialismo con un estatalismo burocrático. Es decir, quienes no ven diferencias entre un socialismo libertario, democrático, descentralizado, participativo, como lo concebía Peyret, y el socialismo estatista, autoritario, el comunismo tal como ya en su época se lo entendía. Peyret creía en la institución de la propiedad privada, no veía la necesidad de colectivizar o de suprimir la propiedad, sino de distribuirla, más cerca de cierta tradición republicana y de algunos desarrollos del liberalismo igualitario posterior. Véase, por ejemplo, lo que decía explicando y haciendo propias las ideas de Proudhon y sus diferencias con los demás reformadores socialistas en la ya mencionada serie de notas en la revista literaria de Montevideo. Proudhon quería reducir sus atribuciones, las del Estado, a la expresión más sencilla. Aquellos querían universalizar la acción del Estado, extendiéndola a todos los ramos de la actividad humana, poniendo en administración la agricultura, la industria, el comercio, haciendo de la sociedad entera como un regimiento, como un convento, y del gobierno el gran repartidor de los productos adquiridos. En una palabra, eran los romanistas más o menos pronunciados, desde Cabet hasta Louis Blanc. Proudhon, al contrario, fundía el Estado en el organismo económico de la sociedad, suprimía el gobierno y lo transformaba en administración, y esta misma quedaba reducida a la policía y a la justicia, dejando libre en todas partes el desarrollo de la actividad humana, estableciendo, en fin, lo que los norteamericanos llaman el self-government. Es cierto que Proudhon ha escrito la definición tan reprochada: la propiedad es el robo, pero tampoco hay mejor refutación del comunismo que la que él dio en las contradicciones económicas. ¿Qué hace entonces Peyret, autor de este tipo de consideraciones, participando poco después en el Congreso Obrero y Socialista en 1889, impulsado por quienes defendían esas ideas socialistas, revolucionarias y comunistas? Lo veremos en el próximo capítulo, lo que permitirá desentrañar algunas importantes confusiones que la bibliografía exhibe respecto del itinerario conceptual de nuestro autor en los últimos y fructíferos años de su vida.